Hola a todos, ¿cómo están? Pues hoy tenemos un cafecito con piquete muy especial y tenemos la compañía de una muy buena amiga, Miriam, que está con nosotros hoy compartiendo pues lo que ella quiera decirnos sobre el tema que hoy vamos a tratar. Miriam es una buena amiga que compartimos juntos la docencia en la Universidad Iberoamericana hace algunos años. De ahí nos conocemos y hemos mantenido una amistad a distancia después de esos años. Pues no sé, Miriam, si quieras decir algo más sobre ti, sobre qué onda, cuáles son, no sé, algo que quieras comentar sobre. Ok, gracias por invitarme. Les comentaba que los escuché y me gustó mucho como estas cuestiones reflexivas que son tan importantes en estos tiempos de reflexión y de resguardo que hemos tenido, a veces voluntaria, a veces involuntariamente, pero que de alguna forma nos tocan nos deberían de tocar con cuestiones más internas. Y bueno, sí, Armando y yo tenemos ya bastantes, más de 10 años yo creo, ¿no? De tener una amistad, de Éramos unos compartir niños. ideas, ¿no? Nos conocimos en algunos seminarios y ahí empezamos como a dialogar y bueno, somos compañeros de la misma profesión. Yo también soy filósofa, yo me considero una estudiante de filosofía. Y bueno, me encanta este tipo de espacios porque nos ayudan como a retroalimentarnos, ¿no? A tener diálogos. Y es la primera vez que comparto con Carlos que los dos videos que he escuchado se me han hecho muy interesantes y bueno, para mí es muy grato que sea su invitada. Y ya. Adelante, Carlos. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a tratar con las creencias. Eh, las creencias son de muchos tipos. Bueno, para empezar, cuando el hombre es, o sea, pasa ya del modo, digamos, animal al modo humano, empieza a ver su medio, no sabe cómo tratar con él, no sabe qué es lo que sucede. Es más, de hecho, yo creo que el primero que tuvo conciencia de haber dicho, ay, güey, ¿qué es esto? ¿No? Pero la situación es que el ser humano empieza a tener creencias. O sea, se arma de creencias para poder subsistir. Claro. Entonces, a través de la historia, se hacen una bola de creencias, unas más sólidas, por llamarlo de alguna manera, aunque las creencias para mí nunca son sólidas, porque no hay un respaldo. Entonces, pues vienen las religiones, luego vienen los gobiernos, luego se juntan las religiones y los gobiernos y dan a creer ciertas cosas para que se construyan las civilizaciones y se puedan hacer ciertas cosas. O sea, el hombre necesita creer para seguir, porque además, o sea, en un momento dado yo creo que el sentido de vida también pues se basa en las creencias de alguna manera, ¿no? Pero, y en un momento dado, ya más adelante, se hacen uno o varios sistemas de creencias. Un sistema de creencias pues, de tribu, de civilización, de país, de ciudad, de nacionalidad, sobre el que se basa todo esto, ¿no? Porque todo esto son creencias, ¿no? Estaba yo leyendo el otro día, no me acuerdo si era Zizek el que decía que creer en la nación y todo esto era como lo mismo que creer en la Santísima Trinidad, ¿no? En fronteras y todo eso, pues porque no hay, no es cierto. Sin embargo, el sistema de creencias ayuda a la gente, pero luego a partir más o menos de la ilustración llega la racionalidad, ¿no? Y entonces empiezan a comprobar muchas de esas creencias.
Aunque sigue, es más, de hecho, hay un sistema de creencias occidental, ¿no? Occidental totalmente. Y en el Oriente yo creo que hay varios sistemas de creencias, aunque tal vez hay alguno que englobe como tal. Pero las creencias, al fin y al cabo, yo tengo ciertas creencias porque en mi casa me enseñaron ciertas cosas, en la escuela me dijeron otras cosas, y ya no estoy hablando de conocimiento, sino estoy hablando de qué creer, ¿no? O sea, a mí me dijeron que era cristiano, que era católico, pues, que era el único Dios verdadero. Más tarde no había otra, mi papá me dijo que el PRI era lo mejor que había, y más bien pues no había otra cosa, cuando a mí me tocó. O sea, las creencias están en las ideologías también, ¿no? Y tienen mucho que ver con lo que se desea, o tener cierta creencia también para desear ciertas cosas. Desde luego, si yo soy católico, yo deseo portarme bien para ir al cielo, ¿no? Y si yo le voy, bueno, antes yo le fuera al PRI, pues yo tendría esa creencia para ver si tenía algún contacto que me llevara para agarrar un hueso en alguna parte, ¿no? Digo, siempre depende de ciertos deseos, o los deseos dependen de las creencias también. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy. La creencia no tiene más base que la que le podamos dar como individuos, como familia, como comunidad, nación, etcétera, 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 ¿no? Y hay creencias que son comprobables, como las científicas. Si yo creo que 2 más 2 son 4, pues mi creencia es cierta, ¿no? O si yo creo en la gravedad, pues es cierto. Si yo no investigo, otra de las cosas es investigar la validez de mis creencias. Si yo no investigo la validez de mis creencias, yo voy a seguir creyendo. Entonces, con esta base, yo voy a pelearme con los demás, que es parte de la problemática que hay, ¿no? O sea, yo soy capitalista y entonces los comunistas son unos tales o cuales, o soy de izquierda y los de derecha, etcétera, pero son creencias, ¿no? Y eso sería nada más introductorio. Ahora vamos a tratar el tema. ¿Cuál de ustedes? Miriam. Cuando yo me puse a pensar sobre cómo abordar, porque es un tema muy rico, es muy, muy amplio, creo que atrás de todo esto es como un horizonte del conocimiento, ¿no? O sea, la creencia se introduce en qué creemos. Me gustó mucho, Carlos, lo que decías con respecto a la sobrevivencia. A la sobrevivencia o a la vida, en un sentido que necesitamos de pensamientos, de ideas, de creencias que nos puedan como anclar, y anclar en un sentido no negativo, pero sí como a partir de ciertas ideas, de ciertas creencias, de ciertos conocimientos. Esto nos permite mantener o idealmente construir un propósito tanto personal como social, colectivo. Y considero que hay un texto de Villoro que se llama Creer, Pensar o Conocer. No sé si te acuerdas, Armando, que hace como esta distinción, ¿no? De que la creencia es inferior a las ideas, a la razón. Y yo cuando lo estaba hace mucho que lo leía, siempre como en este pensamiento racionalista, que somos sociedades entre comillas racionalistas, o que se ha afincado lo que muy bien comentabas, esta modernidad racional que ha enfatizado que la razón está por encima de otras formas de acceder al conocimiento. En realidad, considero que también es una creencia, que la razón es como la máxima vehículo, el máximo vehículo para poder construir ciertas verdades, porque atrás de eso también hay una construcción de poder. Y hace mucho, que no es Villoro,
hace muchísimos años, cuando iba en la prepa, leía un texto que decía que muchas de las cosas que nos ha dicho la ciencia, como tú lo decías, la gravedad, la creemos por fe, ¿no? O sea, la creencia tiene que ver también con una cuestión de fe. O sea, nos dicen que existe la gravedad, entonces tú haces esto y se cae, y entonces nos dicen que eso es una forma de cómo se manifiesta la gravedad, pero en realidad no podemos decir en totalidad que, porque no conocemos, porque no hemos hecho experimentos como humanos, o sea, como sujetos cotidianos, están en los laboratorios científicos, que muchas de las verdades nos han dicho que así son. Entonces, creo que en la creencia también hay una cuestión de confianza. Y la confianza, tanto una cuestión de confianza como una cuestión de miedo. Podemos creer por confianza o podemos creer por miedo. Hay un texto que se llama Estética de la Confianza, que me gustó muchísimo, que precisamente habla que tenemos que confiar, o sea, confiamos que vamos, por ejemplo, a comprar verdura, la persona que nos está vendiendo bien, ¿no? Lo que le estamos pidiendo, vamos al, no sé, al mecánico y tenemos confianza que nos va a arreglar, pero en un sentido no hay una comprobación en este sentido, ¿no? Salud. En este sentido de comprobación. Y bueno, ya para, no sé, porque el tema da para mucho, pero sí creo que podemos entender la creencia en distintos niveles. Hay creencias socioculturales, como muy bien lo nombras, pero también hay creencias personales. Hay creencias políticas, creencias económicas. Yo creo que vivimos en un mundo donde muchas de nuestras ideas las hemos aceptado más por un razonamiento propio y más en una sociedad actual de las ideas falsas, de las fake news que les llaman, y que en realidad no podemos tener este sentido de comprobación o de discurrir o de reflexionar. Y entonces yo tomaría, y a mí me gusta mucho pensar como las cuestiones a partir no solamente de una direccionalidad, sino de la complejidad que conlleva, y en este caso la creencia, desde mi lectura, se puede abordar en un sentido positivo, ¿no? Positivo, regreso a tener una estética de la, perdón, una confianza en ciertas creencias que nos validan cierta forma de nuestro mundo, pero también están las creencias que también nos pueden introyectar miedos, que nos pueden introyectar temores individuales, personales, existenciales, sociales, culturales, ideológicos, ¿no? Y nada más ya para ir cerrando, un día me planteaba hasta dónde en realidad decimos que somos sujetos racionales, porque siempre decimos que somos sujetos racionales, que ejercemos la razón, y yo digo, si fuéramos tan racionales, entonces el mundo no estaría como está. Entonces creo que hay como una especie de punto ciego, como yo lo entiendo, donde hemos enfatizado que somos sujetos racionales, pero muchas de nuestras concepciones de mundo, concepciones de vida, tal vez ni siquiera las hemos cuestionado, tal vez ni siquiera las hemos pensado, sino nos han atiborrado de ciertas creencias que necesitamos como ir dilucidando, de decir estas sí, estas no, y la creencia también es otra forma de una vida tal vez más cotidiana, ¿no? En un sentido positivo, ¿no? Es como yo lo he ido pensando. Sí, es que sí, sí, comparto también eso. Hay una, digamos, como vía corta para acceder, ¿no? Al consenso, que es creer lo que todos creen. En ese lugar común, ¿no? Que es la creencia, ¿no? Y además, digo, te resuelve y te ahorra, pues, el que te estés pensando cosas de más o invirtiendo el tiempo investigando o preguntando, porque si así me lo enseñaron de chicos, si así me lo dijeron en la escuela, si así lo dicen personas a las que yo les confiero una autoridad, seguramente es cierto. Incorporo eso de manera crítica. Ahora, fíjense, o sea, este asunto de la creencia tiene, o sea, comparto igual la importancia del tema, porque de alguna manera las creencias es probablemente la parte más medular, más adherida a nuestras identidades. Es la forma, claro. O sea, por eso a la gente nos pone tan mal que nos cuestionen lo que creemos, ¿no?
o a nosotros mismos cuestionar lo que creemos, porque está tan adherido a lo que nosotros creemos que somos o valemos, que al Sí, momento claro. que alguien toca nuestras creencias, pues brincamos, o sea, decía Christopher Ortega y Gasset que decía, la gente no se mata por teorías matemáticas ni por fórmulas, la gente se mata por creencias. A la gente lo que nos mueve es lo que creemos. Es decir, la creencia ahí sí tiene, y ahí sí que perdone el racionalismo, tiene un plus que la razón no tiene de por sí, que es la pasión, el sentimiento que está adherido a la creencia, ¿no? O sea, como bien dice, ¿no? Es algo tan vital, es algo con lo que crecimos y mamamos desde pequeños, o sea, digamos, son nuestros a priori cultura. La creencia es como el a priori cultural, ¿no? Es como tu ADN, ¿no? Informativo que desde chiquito te empezaron a inducir cierto tipo de valores, de actitudes, de preferencias, ¿no? Bueno, pues nosotros creemos que los hombres se comportan de cierta manera, las mujeres de cierta forma, y de ahí para crear el azul, el rosa, quién es bueno, quién es malo, qué hacen los buenos, qué hacen los malos, y el problema de estas cuestiones, como bien dicen, es que no se cuestionan. Como es algo, uno, tan adherido a nuestra propia afectividad, a nuestro marco de referencia compartido, que lo damos por hecho todo el tiempo, ¿no? Y me parece a mí que muchas de las cuestiones, por ejemplo, programas de televisión, películas o series o así, justo se mueven en ese ámbito en el que puedes fácilmente identificarte con eso, ¿no? Porque están poniendo como el movimiento ese sistema de creencias en el que la sociedad se justifica, ¿no? Se comprende. Pero, o sea, entiendo también la importancia de cierto aspecto de la modernidad en la que, por lo menos, como decía Kant, te invitan a atreverte a pensar y a que ingresemos una reflexión más o menos crítica en un lugar de donde justamente por definición está expulsada el pensamiento crítico, ¿no? Es un mundo de creencias, ¿no? Y la pregunta sería, en realidad, cuando nos dan una idea racional, ¿la pensamos? Es que yo creo que hay como una especie como del perro que se muerde la cola, porque decimos sí, o sea, hay discursos racionales, etcétera. Y por ejemplo, yo como estudiante de filosofía, a veces, y más cuando estás empezando, lo dijo X, entonces es verdadero, no sé si me explico. Claro. Y entonces lo dijo X científico, entonces es verdadero, porque ni siquiera tenemos las herramientas lingüísticas cognitivas, muchas veces, de que esa idea que nos dicen que es racional, no estoy diciendo que no sea racional, sino que es una forma de cómo se construye el conocimiento racionalmente, tiene esta idea de que también es acrítico para la persona que la recibe. Entonces, nada más yo quiero decir esto para escucharlos, creo que hay una especie como de punto ciego, donde hay esta diferenciación, creencia versus razón, pero a veces con suerte la razón, y este es el mito de la modernidad, ¿no? Que se fincó sobre la racionalidad, entonces vienen todos estos críticos a esta racionalidad que es irracional, ¿no? Por todo lo que gestó la modernidad, y que ahí estamos. Ahora, si lo trasladamos en esta cuestión del mundo de la cuántica, nos damos cuenta que ya llega un momento a nivel de ciencia que ya no hay una cuestión como obscura para poder acceder a las cuestiones que antes teníamos una mayor fijeza en ese mundo de lo físico, del átomo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un tope, la razón es un tope, acceder a lo que es la cosa en sí, de Kant, por ejemplo, pero también la creencia, y la creencia a veces da voy a decir una paradoja, una especie como de mayor certeza. Porque yo creo que a mí no me gusta tanto así como estas dicotomías bueno, malo, bien, verdadero, falso. Creo que a veces se entrecruzan la verdad con la creencia. No sé si me explico. Hay verdades que las creemos, pero no las cuestionamos. Es lo que... Así es. Sí, o sea, una de las cuestiones acerca de la creencia, que bueno, ahora sí que como tú dijiste hace rato, yo también creo que se debe de llegar a una cuestión crítica.
acerca de uno mismo. Para empezar, o sea, es muy fácil criticar la creencia del otro o el pensamiento del otro, ¿no? Si se quiere, que muchas veces no llega al pensamiento, es lo que dijimos, es más, la sociedad llega a consensos por creencias, no por verdades científicas ni por cuestiones racionales, ¿sí? Pero yo creo que la creencia, o sea, si yo no me cuestiono mis creencias, yo estoy viviendo, porque además es otra de las cosas, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué tienen que ver las creencias con la realidad? Claro, ese es otro tema, ¿no? Que también, pero, o sea, ¿qué tan fuera estoy yo de la realidad simplemente como sujeto? Si yo estoy creyendo una serie de cosas que me dijeron, más que, o sea, regreso un poco, ¿no? O sea, a mí no me preguntaron, y digo, desde luego no va a ser así, pero no me preguntaron si quería ser católico, ni mexicano, ni guaguaguano. Entonces, acerca de todas esas situaciones y de otras, de clase, por ejemplo, me meten una serie de cosas en las que yo tengo que creer precisamente para tener un consenso en la sociedad. Sí, claro. Pero la sociedad puede estar totalmente equivocada, ¿no? Y más ahora, ¿no? O sea, hablabas de las fake news, ¿no? Pues todas las noticias que vemos en la televisión prácticamente son fake news, ¿no? Todas. O sea, todas están sesgadas. O sea, no es que necesariamente no haya sucedido un hecho, pero cómo sucedió, ¿no? Entonces, yo me tengo que criticar a mí mismo acerca de mis creencias. Es una cosa, yo estoy platicando ahorita de una experiencia personal. Yo llegó un momento en que dije, yo no puedo seguir creyendo porque además, curiosamente, no me convenía por mi historia particular y por mis tendencias y mis habilidades y mis incapacidades. A mí no me convenía seguir creyendo en lo que a mí me habían dicho porque yo no estaba hecho para eso. Es muy difícil porque en un momento dado pues tienes que cuestionar eso, y eso te lleva a confrontaciones, ¿no? Con la familia, con el medio en el que estás. O sea, de ahí viene, este tipo es un excéntrico, está loco o lo que sea, ¿no? Pero es una cuestión que yo puse a pensar, porque esa es otra de las cosas. O sea, pensar y creer no son sinónimos. Hay muchas veces la gente dice, es que yo pienso que los católicos tenemos la razón, porque no estás pensando, estás creyendo, ¿no? O que Morena es el mejor, o que es el peor, o que lo que sea, ¿no? Esos son creencias, o sea, no son pensamientos. Decimos yo pienso porque es una manera de hablar. Pero realmente, o sea, ahorita que hablabas del trabajo este de Villó, y yo no digo que la razón sea necesariamente la verdadera, pero te sitúa en un momento dado, en un punto, o por lo menos reflexionar y cuestionarte. A lo mejor lo que te dijeron, al fin y al cabo te casa y te quedas con ello, ¿no? Pero si no te casa, pues tienes que buscar, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones. O sea, yo busco, investigo, veo, y veo qué es lo que yo necesito. Para empezar, yo necesito. Y puedo caer también en la creencia de que eso es lo mejor porque yo necesito eso. Y de hecho, me ha sucedido, ¿no? Porque yo luego quiero convencer a la gente que piense como yo pienso para que crea lo que yo creo, ¿no? Eso es muy común. Pero si yo me cuestiono, yo tengo la oportunidad de acceder a otro conocimiento. Más yo estoy hablando ya de conocimiento, de saber, ¿sí? Es que yo, o sea, un agente, yo trabajé mucho tiempo también por cuestiones circunstanciales en ventas. Entonces un amigo mío de aquel entonces
calificaba y descalificaba. Entonces estábamos hablando de vender acero con otra persona y dijo, no, Carlos no sirve para el acero, ¿no? Para vender acero. O sea, los condicionamientos vienen de muchas partes por parte de las creencias de otros, porque además todos creemos que tenemos la razón en ciertas cosas por lo menos, ¿no? Entonces es muy difícil, o sea, el otro día hablaba con Armando de este francés sociólogo que habla del hábitus, estatus, por decirlo así, social en el que la gente está ahí y la gente no sale. Entonces todo lo que se diga fuera de las creencias de ese hábitus están mal. Sí, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, de la etiqueta en la comida, pues, si yo agarro el tenedor que no es para picar lo que no se debe, pues ya estoy mal, ¿no? Pero y eso tiene que ver, digo, eso suena muy simple, pero tiene que ver con todo. Porque yo ante los ojos, y ahí viene la concepción del otro también, que yo estoy muy metido con eso. El otro está mal, porque no es como yo, ya déjate de que sepa o no sepa lo que yo, no es como yo, entonces ya está descalificado, y esa es una creencia que además para acabarla nos hicieron creer, y nos la creímos, ¿sí? Ahora sí que como aquel programa, aquel que decía, por eso estamos como estamos, ¿no? Por las creencias. Entonces, ¿por qué no revisar yo mis creencias personales, tal vez las principales, para ver qué tan errado estoy o no? ¿Soy capaz de una autocrítica? Y que también, qué me conviene más que lo que yo creía, ¿no? Y que puede estar, además, respaldado en cierta parte del saber. Que yo no digo que pueda ser racional o no, yo soy muy intuitivo. La intuición es racionalización y muchas veces acierto, ¿no? Y eso no tiene que ver una cosa con la otra, pero ahí me quedo. Híjoles, yo creo que sí hay una, ya se coló. Me gustó el tema de las creencias. Yo creo que hay puntos aquí ya muy interesantes, ya muy profundas. Esto que que han estado ustedes planteando, ¿no? Y comparto yo también. Por un lado, este asunto como, digamos, esencial o el gran horizonte de comprensión que tenemos todas las personas y que radica en ese lugar. Digamos que cuando viene el momento de la duda, de la crítica, del cuestionamiento de las creencias, ellas ya están allí desde hace mucho. O sea, el pensamiento no es lo que pone por obra de primera instancia, como quería Descartes, la actividad reflexiva, sino que el pensamiento ya trabaja con un material ya dado, con una serie de información que ya está allí en nosotros. Y que evidentemente pues, no cuestionamos, o sea, la dimos por hecho, ¿no? Y entonces el momento reflexivo tiene que asumir ese material y empezar a tratar de desagregar eso y decir, bueno, esto sí, esto no. Pero aquí hay algo muy cabrón, que es la mayoría de nosotros nos cuesta mucho trabajo hacer ese trabajo porque la creencia está adherida a nosotros mismos, a nuestra piel. Es como nuestros lentes. Y que la persona se separe del contenido de la información que tiene y se dé cuenta que su identidad puede ser planteada de una manera diferente. Es decir, que yo soy algo más que lo que pienso, que lo que creo, ¿no? Es un momento clave para muchos, o sea, porque en ese momento, entonces, puedes empezar a ver no solamente que las creencias te permiten comprender ciertas cosas o entrar en consenso con ciertas personas, sino que también son encabronadamente limitantes por el otro lado, ¿no? Y es decir, sí te permiten convivir con un grupo, ya
una secta, ¿no? Un grupo o una porción del mundo, pero te ponen en enemistad con el otro tanto que no piensa como tú, Carmen. Entonces, ahí empieza el asunto. Yo creo que esto, cuando la creencia tiene ya una connotación religiosa, es decir, un principio de autoridad todavía superior a la razón y superior a todos, es que nos metemos en un gravísimo problema, ¿no? O sea, por ejemplo, apenas ayer mi esposa me estaba platicando que en el trabajo un tipo estaba platicando con una persona, ambos migrantes, pero ella era de África y él latino. Y resulta que la chica le pregunta, ¿y tú estás casado? Y él dice, no, sí, estoy casado. ¿Y tienes hijos? Y él dice, pues no tengo hijos. ¿Y por qué no tienes hijos? Ah, pues porque mi pareja es hombre. No, bueno, la señora que era muy cristiana, le dijo encima. ¿No? Y le dijo, no, pues te vas a ir al infierno, cabrón. Perdóname, pero te vas a ir al infierno, porque eso, la Biblia dice que eso no bomba, cabrón. O sea, bomba porque además el tipo estaba dispuesto a levantar una queja ante la compañía por discriminación. Entonces ahí ya nos estamos, digamos, particularmente nosotros acá, nos estamos metiendo, y ahorita más que nunca, en un grave problema en el que nuestras creencias están incidiendo, no solamente en un ámbito personal o familiar, que te peleas o no con tu familia, si eres de izquierda o de derecha, o si crees o no en el infierno, pero ya cuando incides ya en un terreno político o social, ¿no? En el que el plano sí te mete una confrontación con otro, entonces empezamos a ver la dimensión tan peligrosa y violenta que tienen las creencias, justo por ser tan acríticas, por estar tan adheridas a nuestras identidades, ¿no? por habernos identificado de esa forma con ellas, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que la religión le da de extra a las creencias tiene un componente, digamos, altamente flamable, ¿no? Que fácilmente puede llevarte a cuestiones tremendas, violentas, persecutorias. Entonces, yo creo que ahí ya estaríamos añadiendo otra cosa más. Es decir, ¿en qué momento las creencias están en el ambiente que se respiran? Pero no estoy tan seguro, fíjense, si en un nivel la creencia tenga esta precisión que alcanza en las religiones. O sea, en la religión la creencia se dogmatiza, se vuelve un dogma, se vuelve un credo. O sea, se vuelve ya, digamos, un sistema en el que se articulan ya una serie de valores, de principios, de actitudes, de una forma en que la vuelve mucho más intolerante, ¿no? La vuelve mucho más peligrosa, la vuelve más dura, la vuelve más invencible. La creencia se vuelve una masa fija, ¿no? Que te puede aplastar, o sea, como testimonia muchísima gente por diferentes razones, ¿no? Yo creo que allí, cuando entramos a este tema de creencia y religión, nos enfrentamos a un asunto bien delicado, particularmente ahora, ¿no? Y que desde México se ha visto, ¿no? Manifestaciones que vuelven otra vez a poner de manera pública, abierta, las creencias para diferenciarse hasta de una posición política. Claro. Entonces, no sé qué opinen sobre este plus que las creencias toman cuando la religión les da ese carácter de dogma, de revelación, ¿no? de principio de autoridad incuestionable, ¿no? ¿Cómo ven? No, pues bueno, aquí hay cosas es que es muy complejo, o sea, uno puede decir, vamos a hablar de la creencia, pero cuando uno empieza como a ver las diferentes ópticas, te das cuenta que es muchísimo más complejo la misma palabra creencia. Pero yo creo que la creencia, o sea, yo vuelvo a plantear, desde mi lectura, hay una forma de pensar la creencia desde esta cuestión negativa, dogmática, fundamentalista, que no solamente se suscribe en el ámbito religioso, puede ser en el ámbito político, en el ámbito racial. O sea, por ejemplo, ahorita lo que decías de lo que ayer me contabas de tu esposa, no porque le pongan una cuestión legal ella va a dejar de creer. Eso es algo muy fuerte, porque entonces entramos en un terreno, ¿no? Donde está la creencia, está lo legal y está como esta cuestión ya política, social, pero no porque haya una
vamos a decir, una sanción, implica que va a dejar de creer, porque la creencia, como bien decía, creo que tú lo decías, está como anclada, está como tatuada en nuestra piel, ¿no? Y el destete, que es lo que decía Carlos, es muy cañón. O sea, no, aquí la pregunta sería, ¿y cómo hacer ese destete? Porque destetarse de falsas creencias, ¿no? O sea, conlleva a como una especie de parto existencial donde tienes que cuestionar muchas cosas. Y yo creo que ese destete implica un ámbito de libertad, que es muy fácil hablar de libertad, pero cuando ya tal vez alguien empiece a destetar, se da cuenta que la libertad es muchísimo más dolorosa de lo que pensaba. Aunque, paradójicamente, ¿no? Alguien que puede estar en esas creencias religiosas, etcétera, puede también estar, con suerte, no desde una cuestión más consciente, pero con suerte no checa con su vida. No sé si me explico esta parte, o sea, es como, sí, estás acá, pero si te vas para acá, entonces en los dos ámbitos hay formas de ganar y de perder, ganar y perder. Y por ejemplo, igual yo crecí en una familia hipercatólica, conservadora, panista, etcétera. Yo soy todo lo contrario. Y ese destete es muy fuerte, porque conlleva primero a verte en el espejo, a decir yo no me reconozco en esa imagen que no me construye parte de quién soy, es una identidad. Pero creo que también hay creencias que son positivas. Tienes que creer para tener cierta confianza en el otro. Precisamente cuando, bueno, lo que yo también escuchaba de Zizek, decía en esta falsa creencia, pero también ponía el caso de Ana Frank, donde decía, creo que todavía hay humanos, que todo ser humano tiene una chispa divina. Y entonces él decía que cuando una creencia, y me gustó mucho porque es filósofo, y el filósofo tendemos a tener que es 100% racionalista, que no creo, tú decías algo, es la pasión también, lo que va construyendo el conocimiento. Y entonces cuando decías, en tanta oscuridad, que alguien tenga una creencia que pueda asirse, eso con suerte conlleva una cuestión de sobrevivencia. Puedes creer que el mundo puede estar mejor, ¿no? O sea, y con suerte es un acto de fe, porque la creencia también tiene esta cuestión de fe. Y me gustó mucho lo que dijo Carlos, que yo creo que tendríamos que ir como metamorfoseando el lenguaje, porque estamos en estas disecciones del conocimiento, donde me gustó mucho esta cuestión de conocimiento, y creo que también decía sabiduría, ¿no? Entonces esta cuestión de sabiduría que retomo Aristóteles, que me gusta, esta sabiduría práctica, este conocimiento, donde no puedes estar todo el tiempo, o sea, me gustó que decías el pensamiento, yo pondría ejercer el pensamiento, pero ejercer el conocimiento. Y regreso al punto, yo diferenciaría una falsa creencia, que yo creo que vivimos en una mayoría de falsas creencias, ¿no? De que las mujeres se visten y los hombres piensan y etcétera, etcétera, que nos llevan a cuestiones bien problemáticas en muchos órdenes de nuestras vidas y de nuestras relaciones. Y la pregunta es que las creencias son impuestas. ¿Cuál es la génesis de la creencia? No lo sé, pero sí sirve para una forma de manipular. Pero regreso, también tenemos, o sea, creo que estamos más afianzados en pensar creencias de lo que pensamos, porque más en sociedades muy acríticas. O sea, pensamos en bueno, no sé si pensamos, tenemos como un pensamiento, entre comillas, único, un discurso único. Y entonces, en una sociedad sobre tecnificada, sobre mediatizada, nos van introduciendo y hemos perdido nuestra capacidad de reflexión, de sentir, de vivenciar. Y creo que esto es lo que es una falsa creencia, ¿no? Por ejemplo, nada más con esto voy cerrando, que muchas de las creencias conllevan una forma de manipulación, pero en un sentido positivo nos llevan un sentido de confianza. Y creo que a mí me gustaría nada más matizar esas dos cosas. Y el pensamiento más reflexivo nos permitiría como ir desengranando cuáles sí, cuáles no. Porque yo tengo una confianza en esto, por ejemplo, de estar dialogando con ustedes.
yo tengo una confianza de lo que ustedes me están diciendo, que es sus horizontes de comprensión de la vida, y yo creo lo que me están diciendo, porque no lo estoy, o sea, dices esto, sí, esto, diálogo, y vas modificando. No sé si me explico esta parte, ¿no? Sí, claro, a mí me parece que sí, y es cierto, ¿no? Yo tengo que creer hasta cierto momento porque si no creo en nada, estoy perdido, ¿no? O sea, yo creo que voy a ir a una universidad, ¿sí? Vamos a estudiar filosofía porque los maestros saben de lo que están hablando, ¿no? Yo creo, ¿sí? O sea, yo tengo que tener el beneficio de la duda, como se dice, para una serie de actos cotidianos que yo realizo, como ir al mecánico, como ir a comprar ciertas cosas y pensar que no te van a transar, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero el problema de la creencia es que la creencia es la mayor parte de nuestra vida. Ese es el problema que yo veo. O sea, la creencia manipula. O sea, ahorita en este medio que estamos hablando, o sea, el internet, las redes sociales, son manipulaciones. O sea, son manipulaciones. Es más, ya no necesitamos que llegue, ¿cómo se llama? Hitler para decirnos una serie de mentiras fascistas que nos creamos, o a través de su ministro de Goebbels, su ministro de propaganda, ¿no? Que tienen una retórica increíble, o el mismo Mussolini, ¿no? Que los dejaba a todos así, ¿no? Ahora hay una cosa que se llama, ¿cómo se llama este dispositivo? Ay, ando muy mal de la... Que te va encerrando, ¿no? O sea, tú estás en Facebook y de repente tú tienes acceso nada más a ciertas personas. Yo tengo 1900 amigos, ¿no? Yo no sé cómo me hice con amigos. Voy a ser sincero, pero yo tengo acceso a 15 o 20, no sé. Unos aparecen de repente, otros no. Los famosos algoritmos, ¿no? Te van encerrando. O sea, en lugar de abrirte el camino, que es lo que debía de ser, te van encerrando hacia una sola óptica, ¿no? O sea, ¿por qué es esto? Porque desde luego lo sabemos, te tienen metido, ya te tienen catalogado, y nos conviene que sigas pensando así, porque así ya sabemos cómo te controlamos. La creencia está desgraciadamente en todo, ¿no? Y ya no, digo, no voy a hablar ya de religiones e ideologías y otras cosas que son muy fuertes, ¿no? Lo que decía hace rato, o sea, de religión, o sea, para llevárnosla bien no hay que hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol, ¿no? Digo, a mí me vale madre el fútbol, pero no importa. Pero, o sea, es que no hay, o sea, no hay forma de confrontar creencias, no hay forma. O sea, ahorita lo que hablaba Armando de esta persona, o sea, tú no puedes decirle a esta persona fundamentalista, oye, estás equivocado porque estás viendo todo desde un punto de vista demasiado radical, o sea, demasiado hacia un lado, o sea, eso no hay forma de... Ese es uno de los grandes problemas de la creencia. No está acá. No hay forma de confrontar, porque no hay conocimiento, no es un conocimiento. Si yo sé algo, pues yo te digo, o te digo mis fuentes, o lo que tú quieras, y te digo mis razones, o incluso mis sinrazones. Pero yo tengo algo que me está apoyando. Sí, claro. Y en la creencia no, porque todos podemos creer lo que se nos venga en gana, ¿no? ¿Sí? Y en ese sentido no hay forma de diálogo. Está acá. O sea, menos de una dialéctica, ¿no? O sea, no hay forma de un diálogo. Entonces, a mí lo que me ha sucedido en la vida, porque yo muchas veces no estoy de acuerdo con la gente, es que me he tenido que quedar callado. Bueno, yo para empezar tuve 6 hermanas, así que ya de entrada yo estaba callado.
Pero luego me di cuenta que si yo me quería llevar con la gente, pues me tenía que quedar callado porque yo no veía las cosas, yo no sabía si pensaba o no, pero no veía las cosas de la misma manera. Y yo sabía que si yo decía lo que pensaba, iba a haber una bronca. Entonces, por llevarme, como dicen, la fiesta en paz, yo me hacía güey. Pero eso no es vivir. Y la otra es una confrontación, yo estoy de acuerdo, hay una confrontación. Claro, yo no me voy a confrontar con todo el mundo que yo vaya viendo en la vida, en cada esquina, ¿no? Digo que de hecho en la cabeza estoy tan loco que en la cabeza sí lo hago, ¿no? Pero no me confronto, no digo, a ver, pero sí hay ciertas cosas que debo confrontar. Para empezar, lo que decía, conmigo mismo. Este es un proceso lento. Es un parto, pero es un parto larguísimo. Larguísimo porque vas cuestionándote y vas investigando y vas viendo. Y además yo hablé hace rato de la realidad y ahora voy a hablar de la conciencia, ¿no? ¿Qué tanta conciencia tengo? Ya no voy a hablar de la realidad de los demás, sino de mi realidad, para no meterme con nadie en este momento, ¿no? Luego quién sabe, pero, o sea, ¿cómo voy a hablar de mi realidad si no sé quién soy, ni qué hago, ni por qué lo hago? O sea, suena muy difícil, pero es como dice Krishnamurti, ¿no? O sea, cuando hagas algo, ten atención, o sea, estate atento a lo que haces y a lo que sucede. No te critiques, no te maldigas, no eres bueno ni malo, nada más fíjate qué está sucediendo. Entonces empiezas a darte cuenta que hay una serie de cosas contigo mismo que no están bien, porque no son, o sea, no te identificas, lo que decía Armando ahorita, o sea, no hay una forma de identidad. Yo sé que la identidad en un momento dado social, pero si no te identificas contigo mismo, qué carambas, ¿no? Claro. Si no dices, bueno, yo soy, y además, si yo no me puedo ver al espejo y me digo, ¡qué ole! Bien, carnal. Estoy jodido, ¿no? Y eso es lo que sucede, porque además yo me veo en el espejo y yo me parezco a otro güey que no me gusta y entonces digo, qué jodido estás, carnal. ¿Eh? Porque además ahí viene una parte de identidad cultural en el mestizo que no la hay, porque no podemos identificarnos, ¿sí? Porque no hay una conciencia de lo que sucede. Pero eso ya es también es otra creencia y es otro problema para tratar por sí. Pero conmigo mismo, o sea, yo no podría vivir ahorita, de veras, y lo digo de veras, si no hubiera hecho todo este cuestionamiento y me hubiera salido de donde me habían metido y hubiera dejado de hacer lo que me dijeron que yo tenía que hacer, me hubiera pegado un tiro porque además me metieron en un campo para el que soy pésimo. ¿Sí? O sea, yo no tengo, o sea, yo iba a ser abogado y me doy cuenta que hay una serie de cosas acerca de no porque yo sea muy honrado, acerca de la corrupción o acerca del trato, en las que yo no tengo, para empezar, no tengo carácter. Y me lo dijo un maestro, tú penalista ni le muevas, güey, ¿no? Porque tú no tienes carácter para enfrentar. Entonces, y luego estar en ventas y yo no soy vendedor. Para ser vendedor, o sea, si nos vamos al diario de un viajero, pues un vendedor es una mugre, ¿no? Pero al fin y al cabo un vendedor es una persona con ciertos talentos. Y si no los tiene, pues que no se metan, ¿no? Entonces yo vendía, ¿no? Y para eso me tuve que divorciar como lo es. A decir, lo mío no es eso, o sea, ha sido muy doloroso, efectivamente. Pero es la única vida que tengo. ¿Sí? Yo puedo saberlo e incluso seguir conscientemente por el lado que yo estoy, porque no quiero. Pero por lo menos ya supe, ¿no? ¿Dónde me estoy metiendo? Claro. Ya sé que me voy a ir del cocol y me importa poco porque llevo 5, 10, 40 años haciendo lo mismo y ya no me voy a cambiar. Se acabó. Pero si yo sigo con la creencia, ya me fregué. Y si yo sigo discutiendo con los demás, tomando como base mi creencia particular, subjetiva y todo lo demás, pues no hay forma, ¿no?
No hay forma. No hay forma de comentar ni de decir. Lo único que puedes hacer es seguir la onda y montar un teatro falso dentro de un círculo social para que puedas seguir llevándote con esa gente. Y luego, salud, y pues ya te tomas 2, 3 y ya dices, no hay pedo, todo vale. Y mi vida, eso sería. En algún momento algo pasó que este sentido que consideran positivo de la creencia, pues no es por ser creencia, yo entiendo porque hay un componente de confianza que es vital, que es existencial, ¿no? Que justamente ayuda, digamos, la percepción del sentido de la vida. O sea, yo puedo confiar en la medida en que percibo un sentido. Claro. Pero el asunto está en que, y ese es como, o sea, para mí parte de la tragedia nuestra es la manera como la fe que, digamos, en su sentido, creo que anteriormente, sobre todo más en hebreo, según me dijeron, ¿no? Más que en griego, pero en hebreo la palabra fe tiene esta connotación que dice, mira, la fe era confianza. Era una actitud como de entrega, ¿no? De una especie de convicción de que hay un sentido que está allí. Y decía alguien por allí, ¿no? Es la convicción que aún en el sinsentido, o transcurrir por el sinsentido, o diría San Juan de la Cruz, ¿no? Por la noche oscura, también tiene sentido pasar por la noche oscura. Claro. Y es que, digo, una forma de pasar por la noche oscura es cuando uno manda a la chingada estas creencias, ¿no? Y rompes finalmente con los otros, ¿no? Con tu familia o con un grupo político o religioso, ¿no? Y aquí viene, o sea, en el momento, y esa es para mí la tragedia, o sea, ¿por qué esta actitud esencial y básica de la vida, que es la confianza, se tornó en creencia? Sí. ¿No? Cuando el cristianismo, particularmente en Occidente, se encargó de definir la fe como un contenido dogmático de creencia. Y hasta la gente dice, no, es que yo tengo mucha fe, cabrón. Ah, cabrón, ¿y por qué tienes mucha fe? Pues porque creo un chingo de cosas, ¿no? Creo en la Virgen, en los santos, o sea, pues, puta, fe está cabrona, ¿no? O creo en los milagros, o creo en esto, o creo que esto, y creo que, o sea. Entonces, esa, digamos, transición de la fe como impulso vital, como la percepción del sentido de la vida, la postura del sentido, termina siendo dogma. Y ese dogma, que aparentemente también le da sentido a las cosas, también se lo sustrae. Yo creo que es allí, y hay como dos cosas, ¿no? Hay, un poco como decía Nietzsche, ¿no? Con el asunto de las 3 transformaciones, ¿no? Hay un momento en que ese camello, que es la primera transformación, tiene que pasar a ese segundo estatus. O sea, cuando esa fuerza que es de aguantar, de resistir, de soportar, de ser el camello, pasa a ser el león que cuestiona y que critica y que se enfrenta. Para muchos, ese momento fue nuestra adolescencia. Cuando empezamos este proceso de descreimiento de nuestros padres, de nuestros valores familiares, ¿no? De repente descubrimos que existió el Che Guevara, ¿no? Algunos, o el rock también, ¿no? Para muchos también una bandera de rebelión y de oponerte también a esta como inercia, ¿no? Es decir, yo no voy a ver siempre en domingo, que chinguen a su madre, ¿no? O no voy a misa, ¿no? O me voy a dejar el cabello largo, ¿no? O voy a usar jeans, aunque yo sé que en mi casa les cago, o qué sé yo, o me voy a cortar el cabello, las mujeres, luego de cortito y me vale madre, ¿no? O me voy a pintar de cierta manera, o me voy a hacer un tatuaje, qué sé yo. Pero o sea, el asunto es... Interesante. Un punto allí es cuando esas creencias que dotaban de sentido al niño, en un momento de tu vida, de repente tus necesidades ya no se identifican con ese sistema de creencias y te ahogas, ¿no?
Muchos aprenden a aguantarse el aire, dices, ¿no, Carlos? Mucha gente aprende a aguantarse el aire ahí. Dice, es que fuera de esto no hay salvación, cabrón. Se quedan en el closet chingo de tiempo, ¿no? Pero hay otros que dices que el dolor y la inautenticidad de estar en ese momento, ¿no? De que ya no corresponde lo que te dicen, lo que crees, con lo que eres y lo que sientes, te lleva a te bota, o sea, es la misma vida la que te da la patada en el trasero y te muestra que si tu sistema de creencias no se está moviendo, no está cambiando, entonces ya no va con la vida. Entonces se vuelve, ¿no? un estanque para la vida. Ya no permite que este fluir que es la vida se mantenga, ¿no? Y entonces esas creencias dicen, ya te atrapó, ya se hizo un pantano, ya no es un río, cabrón, que desemboca en el mar, es un pantano. Pero yo creo que además de que es la misma vida la que te bota la creencia o te hace que en estos momentos ya no hay congruencia entre lo que crees y lo que sientes y lo que vives y lo que quieres, pero también es el otro, fíjate. Claro. O sea, estoy seguro que ella, bueno, o sea, igual a mí, no sé a ti qué pasó, Carlos, ¿no? Pero a mí en la prepa, el cabrón que me cambió fue mi maestro de filosofía. O sea, cuando alguien, otro, te viene y te pega, te tumba, te mueve, te provoca, te cuestiona, ¿no? Y es que el otro tiene esa función, en tanto que alteridad, de cuestionarte. Sabes que a veces lo tomamos muy mal, ¿no, cabrón? A veces tomamos muy mal que el otro nos cuestione con su mero hecho de ser otro, ¿no? Pero la neta, esto es como muy socrático, ¿no? O sea, Sócrates también era un cuate que estaba constantemente provocando, removiendo el sistema de creencias de la gente que se le acercaba. Y haciéndole preguntas, ¿no? O sea, es curioso que en Sócrates las preguntas no vienen, perdón, que Krishnamurti los citas, ¿no? Pero a mí, pues si me dices, prefiero a Sócrates que a Krishnamurti en ese sentido existencial. Es decir, que para mí las primeras preguntas así cabronas que te mueven, a veces no vienen de ti. Es lo que el otro te impone, te provoca, ¿no? Hasta cuando te enamoras, o sea, el otro te provoca hasta moverte bien, cabrón, en muchas cosas de lo que creías o pensabas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un componente ahí. A mí me llama mucho la atención, fíjense, no sé si ustedes han visto Pascal, que es así como la Dalit, ¿no? De la intuición y de esta actitud como metarracional, ¿no? Con este asunto de que el corazón tiene razones que la razón desconoce, ¿no? Y estas cosas, que para mí es el sentido de la fe, pues, para mí. Pero al mismo tiempo usan de él el famoso rollazo de la apuesta pascaliana. No sé si se acuerdan de ese pinche argumento, ¿no? En el que sí dicen, pues si se trata de elegir si existe o no existe Dios o el cielo o el infierno, pues apostemos por Si no existe y tú te portas bien, de cualquier forma tienes ganancia, cabrón, porque por esa creencia pues te vas a portar bien. Y si existe, pues ya la libraste, porque, o sea, de las dos formas, el hecho de que creas, ganas. O sea, el que cree, gana, según esta de la apuesta Pascal, ¿no? Y el que no cree, después ¿no? O sea, chance sí existe, cabrón, y ya te checaste, ¿no? Pero para mí, o sea, volviendo a este asunto, ¿no? De fe y creencia, que ya se distorsionó muy, cabrón, la verdadera naturaleza de la fe. O sea, yo sí creo que contrario a lo que nos están insistiendo tanto las instituciones religiosas, que además se sienten depositarias de la fe, las que además se sienten con el derecho de decir a la gente qué creer y qué no creer, y qué tienen derecho o no, y la gente vive con el miedo de que se le juzgue de hereje, o de anatema, o de apóstata, o de vete tú a saber qué pinches hechas, ¿no? Te pone la gente, de haber trastornado este impulso vital, esta apuesta por el sentido y hacerlo institucional, y hacerlo dogma confesional. Entonces yo creo que más bien ahí Pascal tiene la razón, no ese de la apuesta, sino el otro, el que se parece más al Kierkegaard, ¿no? Del siglo XIX, el que dice la verdadera fe, lo que necesitamos para trascender las creencias, es atar al absurdo, es atar a eso que no tiene referencias racionales, convencionales, ¿no?
no a esa otra cosa que está más allá, que intuimos, que apostamos que eso también tiene sentido. Entonces, es decir, yo creo que ahí, no sé qué opinan ustedes, ¿no? Pero ahí creo yo que estaríamos como explorando ahora sí algo más cabrón que Claro. nos han dicho, ¿no? Respecto a esa fe que termina siendo profundamente demónica, ¿no? Okay. Pues a mí se me hace súper interesante todo lo que han dicho, que no sé, dicen tantas cosas que se me va el pensamiento a 20.000 partes y luego ya vuelven y no sé, es muy complejo, pero no se estaba pensando ahorita, Armando, cuando hay una forma como de institucionalización de la creencia para una forma de control, ¿no? Que puede ser en todos los ámbitos, religiosos, políticos, económicos. Por ejemplo, en nuestros días, en sociedades actuales, se ha institucionalizado la creencia del consumo o del mercado. El mercado ahora nos salva, porque la creencia tiene que ver con un sentido también como de salvación, siguiendo tu misma lógica. No solamente es lo religioso, puede ser el mercado, puede ser el internet, o sea, está esta cuestión de que ahora la nueva salvación, el nuevo paraíso está en el espacio cibernético, ¿no? Entonces es muy fuerte porque cuando estaba escuchando a Carlos, que estaba pensando una cuestión como de conocimiento vital, yo yo considero que o sea, estamos muchísimo más manipulados de lo que creemos. O sea, otra vez de lo que creemos, ¿eh? Entonces, sí tiene que ver con una cuestión desde dónde nos enseñan a acceder al conocimiento de la vida. Y entonces ahí tienes que ver, o sea, desde la familia, desde la sociedad, los medios, o sea, hay en el número de instituciones que nos han introyectado muchas de nuestras creencias o formas de vida. Entonces, el que te confronte, si tú decías algo muy padre, es el otro el que nos confronta. Puede ser un libro, un profesor, una frase, una película, un acontecimiento de vida que te confronta con tus ideas o hasta tu propia naturaleza, ¿no? O sea, con suerte, digo, tú piensas que has crecido en un ambiente y te das cuenta que tú no puedes ir por ahí. Entonces, pero creo, y cuando estaba escuchando a Carlos, que no todo el mundo tiene la capacidad y la apertura, porque para cambiar de ideas y de creencias se requiere estar abierto al cambio, como una especie de metamorfosis. Pero si uno no lo quiere, por más que, o sea, que la vida te vaya poniendo ciertos hechos, puede ser inamovible, porque tiene mucho que ver el miedo. Y yo sí creo que esto ya es como algo más personal, que yo he ido como meditando y viviendo más que meditando. Es que si no nos enfrentamos a lo que concebimos como vida y como muerte, no hay posibilidad de abrirnos a transformar nuestra vida, porque decía Carlos algo bien interesante: es mi única vida que tengo. Pero si en unas sociedades como las nuestras, tan mediatizadas, que eso vale cacahuate. Yo recuerdo hace muchísimos años que tomaba un curso de literatura en la Casa del Lago, me acuerdo, de literatura. Entonces yo estaba en la prepa, no sé, y entonces hice ahí como una especie de cuento y con las preguntas de quién soy, todas estas cosas. Entonces alguien decía, eso es tan pueril, ese tipo de preguntas. Entonces hay como hasta una cuestión de cállate, o sea, no digas eso porque con suerte incomodas, ¿no? Entonces es muy complicado, porque a veces cuando alguien irrumpe como en el discurso o en el dogma, que puede ser cualquiera, el mercado, los medios, lo que sea, pues entonces tiene que ser masacrado en muchos niveles. Y entonces esto es muy fuerte, porque aquí entra en un sentido de libertad. O sea, hasta dónde uno está abierto a aceptar lo que somos, lo que nos han dicho, lo que somos, lo que queremos transformar. Porque el destete, los procesos que tú lo decías, la noche oscura, y me acuerdo mucho este pasaje de Dostoyevsky, ¿no? Del Gran Inquisidor, que me encanta, cuando está el Gran Inquisidor con Jesucristo, y entonces le pregunta a qué ha venido, si la gente le gusta el pan material,
pero el pan espiritual de como esta cuestión análoga a la noche oscura, ¿no? O sea, eso a la gente no le gusta. La gente le gusta estar en el rebaño. Entonces, esta cuestión de rebaño es de que prefiero estar en el rebaño, todo facilito, para no cuestionarme cosas. Y algo bien interesante, porque muchas de estas creencias falsas no están depositadas en la confianza, ¿eh? Por ejemplo, si yo creo que en el espacio cibernético voy a tener, no sé, quién sabe cuántos amigos, no hay confianza en eso, porque no conozco al otro, ¿no? O sea, en un sentido negativo, la confianza se pierde, porque entonces haces que confías, pero no confías. Entonces eso conlleva a una cuestión de miedo. Voy a poner un ejemplo. Bueno, yo lo declaro, no soy feminista precisamente por esta separación de nuestras relaciones, y entonces los hombres y las mujeres son así y así, y las mujeres actúan de una forma, los hombres de otra. No hay posibilidad de generar puentes de confianza. Y entonces a mí se me hace muy interesante replantear cómo también a veces la confianza no cuestiona, porque depositas la confianza en el otro. Confías que el que te está conflictuando lo hace para conflictuarte desde la empatía, desde el amor en un sentido más amplio. Y cuando la creencia destruye, que en su generalidad destruye muchas cosas, porque nos deforma. Creer que el mercado nos salva es una forma de distorsionarnos como humanos, depositarnos que somos números, que somos consumidores, etcétera, ¿no? Pero, y ya con esto cierro, yo creo que muchas de las creencias falsas que nos dañan no nos permiten habitar en nosotros mismos. Y yo creo que la cuestión de habitar, de estar con nosotros mismos, yo a veces que les digo a los alumnos, y bueno, primero me lo digo a mí misma, obviamente, ¿con quién estás todo el tiempo? Estás contigo misma. Con la única persona que estás todo el tiempo, las 24 horas del día, durante toda la vida, es con uno mismo. Pero, ¿desde dónde estamos habitando? ¿Desde las creencias? ¿Desde lo que nos han dicho? Y a veces no cabemos en nosotros mismos. Y yo no sé, es que lo que están diciendo da para muchísimas cosas, ¿no? Oye, pero nada más antes de darle, claro, antes de que Carlos diga algo, quiero rescatar algo, esa intuición tan chingona que salió, y me quedo con esa idea de la verdadera distinción de una creencia falsa, de una auténtica, no está en relación al conocimiento, sino a la tonalidad afectiva que hay detrás de esa creencia. Sí, claro. Perdón. O sea, la diferencia, una creencia es falsa cuando viene del miedo. Cuando lo que hace es sí, claro, reproducir ese miedo. Porque entonces es una creencia limitante, o sea, es una creencia que te estanca, que te va a dejar algo. O sea, eso está bien fregón, porque eso ya te da un criterio analítico, decir, bueno, ¿y cuáles son las buenas y cuáles son las malas, ¿no? ¿Qué de mis creencias, ¿no? Debo de seguir alimentando esta confianza en ciertas cosas y que otras... Nada más es como una comunión consigo mismo, sí, ¿no? Puede ser que me acercan a mí mismo o no, o que me vuelven mi propio enemigo, ¿no? Claro. Sí, claro. Charlie. Bueno, decías que tú prefieres a Sócrates que a Krishnamurti, y yo prefiero a Krishnamurti porque Krishnamurti dice, o sea, una de las cuestiones de su biografía es que él se sale de la cuestión esta teosófica porque, digo, hubo un evento muy fuerte que fue la muerte de su hermano, pero él se empieza a cuestionar y dice, ¿yo qué hago aquí? Y entonces dice, a mí fueron por mí para ponerme, yo voy a ser el Mai de la teosofía, yo soy la punta de lanza, y renuncia y dice, yo no soy maestro de nadie. Esa es una gran lección. Y cuando te empieza a decir, no hay gurús, no hay maestros, o sea, el gurú, el maestro es una señal que te dice, es por ahí, ¿sí? Pero no es tu Dios ni tu nada de nada, ¿sí? Y cuando repetí lo que él dijo,
o sea, estate atento a tu reacción, es que tu maestro eres tú. Si me choca lo que alguien dijo acerca ahorita de lo que decías, Miriam, o sea, yo tengo confianza en que esta persona es a todo dar o lo que sea, y de repente me da una patada en la espinilla, ¿no? Y digo, ay, hijo de su madre, ¿no? Y entonces yo pierdo la confianza, pero lo más importante es qué fue lo que yo sentí y por qué lo sentí. O si alguien me dice algo que me molesta, que es el principio de la proyección psicológica, es de qué se trata, por qué no me gusta lo que él me dijo. Es que es cierto eso que él me dijo, ¿sí? Entonces estoy atento a lo que me está sucediendo. Y entonces empiezo a ver que tengo que cambiar, que tengo que modificar mis actitudes, no para caerle bien al otro, sino para estar yo mejor conmigo mismo. Lo que tú decías, yo la mayor parte del tiempo estoy conmigo, ¿sí? Quiera o no quiera, es más, hasta cuando salgo estoy conmigo porque hay una parte interior, ¿sí?, que no la puedo dejar ni la voy a... Digo, yo no la quiero dejar, pero que no puedo dejarla, ¿no? Que yo quisiera de repente ser el otro, porque yo soy así y me gusta, y entonces de repente me cuelgo personalidades porque yo no tengo una, pero llega un momento en que eso se acaba, porque no hay forma, ¿no? Entonces, ¿me voy a aceptar o no me voy a aceptar? ¿Qué es lo que sucede conmigo? O sea, ¿qué serie de creencias tengo? O sea, yo dejé todo eso que decía, toda la cuestión práctica, digamos, del ganarse la vida en la sociedad, porque yo no la tenía. Yo estuve haciendo música como Armando un buen rato, pero por ciertas cosas, yo para eso tenía talento. No funcionó, hubo broncas con mi mujer antes de divorciarme, hubo broncas con el otro cuate, éramos 2 líderes y 2 líderes pues no, y él me sacó por lo que sé. Y entonces yo me pongo a escribir. Tengo un trabajo y cuando salgo de ese trabajo le digo a mi mujer, este es el último trabajo de este tipo que tengo. No voy a volver a buscar trabajo como este. Y el resultado pues fue el divorcio, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves, cabrón? Además con 2 hijos, ¿no? Y una de ellas en prepa, o sea, fue todo un rollo. Yo, bueno, además a mí me dio cáncer, estuve 5 años solo, entré en una depresión terrible. No le recomiendo a nadie que pase por eso, pero al fin y al cabo me dediqué a escribir. Ya escribía yo algo y entonces me dediqué a escribir. Yo para escribir no tengo talento, no soy un tipo con un talento que traiga ya encima. Me lo he hecho a base de práctica. Pero hay una diferencia con lo otro, o sea, esto me gusta. Esto es algo donde puedo expresar una serie de situaciones y expresar lo que yo siento y pienso acerca de todo esto que estamos hablando. Entonces para mí es grandioso. O sea, se puede decir que a lo mejor es estúpido porque no he podido publicar y por una serie de cosas, pero ahí está, ¿no? O sea, ahorita creo que Armando decía de salir del closet, no sé si fue Armando tú o se me fue la onda, pero es que hay mucha gente, debemos salir del closet, no nada más los gays, ¿sí? Salir del closet es salir y decir, yo soy este, oye, no me juegues, no sé, o sea, yo tuve amigos en la escuela, yo estuve en una escuela confesional, desde primaria, toda la vida, y entonces, ya sabrás, ¿no? Entonces ahora pues soy comunista, estoy loco, ¿no? ¿Y sí? Y sí, estoy loco, eso sí. O sea, para haber hecho lo que hice necesitaba estar loco. Pero la libertad es un arma de 2 filos.
Sí, claro. O sea, ser libre no es fácil. No es algo, o sea, porque no es como cuando yo me gustaba chupar y era joven y decía, yo quiero ser libre para hacer lo que me dé la gana. Ah, ¿te cae? Ah, ¿te cae que eso es ser libre? Pues no, señor. Ser libre es una responsabilidad mucho mayor que la que tenía, porque ahora yo tengo que tomar las decisiones que tengo que tomar y no esperar a que los demás la tomen por mí, o seguir de borrego, o lo que tú quieras, que es mucho más fácil, ¿no? Y entonces por eso cuestiono mis creencias. Entonces digo, yo sé y también estoy de acuerdo contigo y eso también me costó mucho dolor darme cuenta que hay gente que no quiere cambiar. Y entonces esa gente que no quiere cambiar, en la que se está diciendo que cambie, te va a atacar, ¿sí? Y te va a decir. Y yo he salido de grupos de gente por eso mismo, porque me escupen, me vomitan de ahí. Y eso lo hago, pero así es como funciona esto. O sea, la cuestión es cómo estoy conmigo mismo, qué es en lo que creo, y lo que creo realmente me sirve a mí. Realmente es algo, es una herramienta para mí, pues llámalo como quieras, crecimiento, desarrollo existencial o lo que sea, ¿no? O sea, si yo tengo conciencia de mí, yo no puedo seguir creyendo como creía. O sea, yo no tengo una conciencia plena de mí, pero tengo conciencia de mí, ¿sí? Y en cuanto yo tengo una conciencia de mí, yo me acerco más a mi realidad, la que me corresponde. Porque es la que va conmigo, con lo que yo, o sea, es que no es como te dicen en el capitalismo. Pues tienes que trabajar aunque no te guste en esto, no. O sea, no es de gustos, es de habilidades y de talentos. Es como la caricatura esa que ponen un maestro, ¿no? Con su escritorio y ponen un chango, un pescado, una jirafa y un elefante. Y les dice el maestro, ahora sí, trepen al árbol, ¿no? El único que va a trepar al árbol va a ser el chango, porque los demás no pueden, ¿no? Claro. Y eso es lo que pide el sistema. El sistema pide que hagas lo que tienes que hacer, porque así es. Y para eso te arma institucionalmente, tú lo dijiste muy bien, una bola de cosas para que vayas ahí. Y si no, pues estás excluido, ¿no? Y estar excluido es duro, es muy duro. Porque para empezar tiene que ver con la supervivencia. Sí, claro. Y para seguir tiene que ver con la situación de lo social, el que puedas convivir con la gente de alguna manera, ¿no? Porque estar solo, yo soy introvertido, tampoco es fácil. O sea, soy introvertido, pero no tanto, ¿no? O sea, estar aquí en mi torre de marfil, pues no, o sea, toda la vida, digo, aparte de la pandemia, lo que quieras, antes de la pandemia ya yo estaba metido aquí y no salía, por lo mismo. Pues ahí va. Pues sí, o sea... ¿Quién sigue ahora? Yo te voy a contestar, cabrón. A mí, pero es que mira, también estamos en un asunto de creencias muy, muy interesante y que se polarizó, ¿eh? Krishnamurti es el ejemplo más polar de lo polar que existe, cabrón. Krishnamurti es cabrón, o sea Krishnamurti es que si le das la razón también te la hace de pedo, ¿no? O sea, es increíble. O sea, yo he visto charlas de él, de la gente preguntándolo, diciendo lo que él dijo, y él diciéndoles que no. Sí, no, sí. Nada más está repitiendo hasta lo que él te dice es falso, cabrón. Entonces, es duro, ¿sabes? Realmente Krishnamurti es duro. Y yo creo que esa dureza a veces es necesario como un sacudimiento. Pero la figura del maestro, la figura del otro, como maestro de justicia, de veras es muy interesante. Y yo creo que la justicia el maestro está dentro de ti. Perdón. Miriam, no apagas tu teléfono, digo, tu micrófono también. Sí, claro. Hay un ruido. Sí. ¿Te oyes? Ahí voy. Espérame. Silenciarme.
Oh, Ahí está. es verdad. Órale. Está- Sí, adiviné que era por allá. Prendiste tu compu ayer adentro del metro, Miriam, qué barbaridad. Sí. Entonces, decía yo, ¿no? Sí se ha polarizado un poco este asunto de entender al maestro como una figura dogmática o como una especie de exteriorización a ti que tiene como un principio de autoridad que se te impone, como una especie de tirano, ¿no? Es decir, si tú reconoces un maestro, has perdido tu derecho a pensar, cabrón, y ahora solo tienes que obedecer. Y creo que no es así, o sea, creo que la figura del maestro también tiene uno, que tiene que ver mucho también con la humildad de un yo que se sabe carente, cabrón, y que requiere también de la mirada del otro para seguir avanzando y seguirse reconociendo, que tiene que ver con este asunto de retroalimentación que los maestros dan. Ahora, o sea, aquí tal vez, y hasta para otra plática, o sea, ¿qué significa ser maestro? ¿No? Y cuál es la importancia del maestro en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque aquí ya hemos cuestionado, aquí ya se han visto varios lugares donde las creencias pululan y se afianzan y se ejercen. Una es la familia, otra es la escuela. O sea, las escuelas son fábricas de creencias cabronas, ¿no? Otras, los partidos políticos. O sea, en cuanto a las creencias políticas, ¿no? Es decir, este asunto de crear identidades políticas y definiciones políticas a partir de una ideología, ¿no? Es decir, de una serie de creencias, ¿no? Claro. Y el otro es el asunto de las iglesias, ¿no? Estos tipos que se han atrevido, que se han dado el derecho de institucionalizar la fe. Es decir, este impulso existencial vital hacia lo trascendente, hacia el misterio, hacia lo otro, hacia el infinito, estos tipos se han metido, se han creído con el derecho, ¿no? De dogmatizar ese impulso y de ponerle límites y formas y de una forma a veces arbitraria y violenta y perversa a veces, ¿no? Entonces, digo, sí hay esa parte, ¿no? Y el maestro bien podrías decir, es que el maestro es clave en este proceso de ideologizar o de adoctrinar a la gente, ¿no? O sea, el maestro es esa figura que pareciera estar dando la clase y diciéndole a la gente lo que es y lo que no es. Pero también un maestro es un acompañante. También un maestro es un partero, como en el caso socrático, ¿no? Alguien que te socava, que al contrario de darte creencias, él sabe que ya traes las tuyas y te las va a mover. Bueno, en ese sentido, Krishnamurti es un gran maestro. O sea, Krishnamurti en ese sentido tendría que, ¿no? que disolverse en la nada si él creyera. No existe, cabrón, ¿no? Pero Pero bueno, no sé si ya para concluir este asunto, ¿no? Uno debiera hacer aquí una apología de la creencia o de la fe como como su secreto más valioso y más hermoso, si lo asociamos a la libertad. Es decir, el ámbito de la fe, contrario a lo que nos han enseñado, es el ámbito de la libertad. Porque es el ámbito de la exploración y de la confianza en que hay sentidos posibles por seguir descubriendo, ¿no? Que nuestros dogmas, nuestras creencias, no son la última palabra, ¿no? Y que siempre hay un horizonte que puede ser ampliado, a veces por la literatura, a veces por el otro, a veces por la vida, o sea, en muchas formas, ¿no? Tenemos esta posibilidad de seguir ampliando esto, ¿no? Seguramente se irán sumando nuevas creencias, pero que sabemos, ¿no? Hoy esa sería un poco como la lección del escepticismo, ¿no? Sabemos que ninguna creencia será definitiva, ¿no? Sabemos que ninguna creencia al final del día terminará identificándose con la realidad. O sea, siempre estaremos como ciegos guiando a otros ciegos, o sea, con indicios de luz, con chispazos de luz y moviéndonos con confianza en que el sentido es posible, ¿no? Y de que esto no se ha concluido, ¿no? Que no hay nadie todavía que dé la última palabra, ¿no? En torno a la fe y a la esperanza, ¿no? Entonces, no sé si ustedes cerramos así como, ¿no? Ya alguna conclusión o alguna cosa más que quieran agregar o discutir o plantear, no sé. Miriam, ¿tú gustas? Ya. Tu micrófono. Ok. Vas. Está.
No, me gustó mucho la charla, me hace llegar, me llevo muchas cosas para reflexionar y se agradece, ¿no? Se agradece siempre como abrir como estos diálogos donde, bueno, por lo menos desde lo que yo, no sé, lo agradezco porque me hace abrir horizontes y creo que eso es muy padre, ¿no? O sea, y me llevo esta idea que me gustó mucho esta cuestión como, creo que en el fondo, porque yo pensaba que no sé hacia dónde íbamos en la plática, entonces dije, bueno, vamos a hablar de la creencia y de la razón, de la creencia y lo religioso, etcétera. Sin embargo, creo que atrás de todo se suscribe como un conocimiento vital. Y creo que eso falta mucho en estas sociedades tan acríticas, tan desconectados de nosotros mismos. Entonces, este tipo de reflexiones, ¿no? Bueno, nos llevan a buscar como un centro de nosotros. Y aquí es una cuestión más allá de creencias, conocimiento, más allá de creencias, razón, etcétera, pensamientos, es como un conocimiento de vida. Y yo me llevaría como esta parte, pensar hasta dónde tenemos que tener confianza en, en Pascal o nosotros, en nuestro corazón, lo que nuestro corazón nos dice. Y nada más, la otra vez me he puesto a pensar que ahorita con estos descubrimientos que tenemos neuronas en el corazón y neuronas en la panza, se me hace bien interesante porque hemos depositado todo acá y falta como descubrir acá y como acá. Bueno, sí me expliqué, ¿verdad? En los tres centros. Y yo creo que desde ahí tendríamos que plantear desde dónde nos vivimos, desde dónde nos experimentamos, ¿no? Porque, lo vuelvo a decir, estamos muy desconectados de nosotros y de la vida y de los otros, ¿no? Es lo que les agradezco mucho, de verdad. Más un paréntesis que me hiciste. Igualmente, sí. ¿No? Lo que dices, Miriam, sobre las neuronas en estas partes, porque fíjate, por ejemplo, la Kabbalah exactamente dice eso. O sea, en la Kabbalah dice, nosotros tenemos tres cabezas, tres razones. La de acá, la que está en el corazón y la que está aquí abajo. Entonces, interesante, ¿no? Qué interesante que esta sabiduría tradicional, milenaria, haya tenido esta intuición de centrar la razón y el ego, ¿no? De control fascinante. Sí, de acuerdo. De acuerdo, ahora yo quisiera ya comunicar para cerrar que efectivamente, ¿no? O sea, desde el principio, desde que la humanidad la creencia ha sido un andamiaje para llevar la vida, ¿no? O sea, de cada persona, de cada sociedad, de lo que sea. Yo creo que hay que ponerlas en duda por eso, porque no siempre son lo que yo necesito, de lo que se ha hablado ahorita, ¿no? Claro. Y a lo mejor igual yo sigo con otras creencias que a lo mejor son creencias, pero son las que necesito, o las que me convienen también. Digo, no voy a decir que no. Pero también vemos que la ciencia puede no equivocarse, pero ¿qué es la ciencia? ¿No? ¿Y quién controla? Igual que la religión, ¿quién controla la fe? ¿Quién controla la ciencia? Estamos viendo en el caso de la física, que la física newtoniana pues fue lo último por 300 años, y luego llegó este muchacho de la relatividad y cambió todo el rollo Einstein, ¿no? Y de repente viene la física cuántica, ¿no? Entonces, lo que tenemos que interrogarnos es cuánto tener la humildad de saber que no sabemos todo. Tener la humildad de decir, yo me puedo equivocar, yo también soy falible, yo no soy el papa, ni el papá de nadie, ¿no? Y lo que dices del maestro, digo, también a mí se me hace claro, ¿no, Armando? Para mí el maestro me lo voy a decir de una manera o tal vez utilitaria, es un instrumento realmente necesario para el saber, para el cambio y para la toma de conciencia, ¿sí? O sea, lo voy a decir de una manera muy tonta, hay una diferencia entre el profesor y el maestro.
pero voy a hacer una diferencia. El profesor es el que te va a meter todas las creencias que van, las de siempre, y te va a decir que ay, si te sales de ahí te va a ir mal, te vas a ir al infierno, te van a llevar a la cárcel o qué sé yo. Y el maestro es el que te hace interrogarte, ¿sí? El que te cuestiona, el que te dice, te cae que tú crees eso, ¿y por qué? ¿Qué pasó, carnal? No te oí. Es la diferencia entre el soldado y el guerrillero, ¿no? El Ándale. soldado es así, o sea, el soldado es como el profe, ¿no? Sí, ándale. Sí, así es. Y yo te quiero agradecer, Miriam, yo también me llevo muchas reflexiones de tu parte. Yo agradezco que hayas participado, accedido a participar con nosotros. Y yo espero que esta sea la primera, pero no la última. Es todo por mi parte. No, pues sí, qué delicia, la verdad. Hoy fue un café con más piquete que de costumbre, la verdad. Y gracias a Miriam porque fluyeron muchas más ideas, fue algo muy interesante, un ejercicio de diálogo muy padre. Y esta última cosa que decía Miriam sobre el sentido vital del conocimiento, yo creo que me acordé de ese texto de María Zambrano donde ella justamente critica nuestra actitud contemporánea ante el conocimiento por eso. Ella dice, anteriormente, y eso también era en saberes tradicionales antiguos, o sea, el sabio era alguien que sabía, pero de la vida, en el que ese saber estaba conectado con la vida, conectado con el universo, o sea, no era el erudito actual, no era el Fausto de Goethe, no atormentado en su chivo de conocimiento y desvinculado del amor, desvinculado de la existencia. Que esa es nuestra tragedia, ¿no? Decía Nietzsche, ¿no? Somos como lisiados invertidos. Somos pura cabeza, puras manos o puras piernas o puras, ¿no? Es decir, nos han cercenado todo lo demás. En esta idolatría de la razón, en esta idolatría, ¿no? del sistema productivo y de estas cosas, el saber sí se desvinculó muy cabrón de la vida. Y el sentido más honesto y más neto de la filosofía, vincular el saber a la vida, esa filosofía, esa pasión que tiende a la sabiduría, no al mero hecho de recolección de información o de un saber desencantado que no te transforme. Por eso yo creo que, fíjense qué padre, o sea, y yo concluyo con eso, o sea, para mí es el sentido más profundo la verdad te va a hacer libre, ¿no? Porque el verdadero saber sí es liberador, o sea, el verdadero saber sí te cambia, sí te transforma, sí te mueve, sí te provoca, sí te duele, chinga, o sea, claro. En ese sentido, ¿no? O sea, cuando Nietzsche decía igual, ¿no? Vamos a hacer filosofía martillazos, cabrón, porque duele, cabrón, porque son chingadazos. O sea, pérsalo, duele, cabrón, ¿no? O, no sé, esta película, hablando de maestro, se llama La lengua de las mariposas, ¿no? Sí, claro. Ajá. O sea, qué cosa. Y él era un maestro, tal cual. ¿No? Alguien que estaba despertando la conciencia de estos chicos, ¿no? Y que pagó el precio por eso. Entonces sí, pues formidable conversación, formidable diálogo, que no sea la última vez, Miriam. Gracias. Invitarte y las veces que sean necesarias y plantearemos. Además, quiero decirles que Miriam aceptó venir hoy y de a bote pronto, ¿no? Pronto, o sea, como son estas conversaciones, no se preparan sketches ni guiones ni nada, es un asunto informal de amigos conversando, haciendo circular estas cosas, nuestras experiencias, nuestras opiniones. Y muy valiente de tu parte, Miriam, porque hay gente que dirá, no, a mí avísenme con tiempo y ¿no? Y ella, la verdad, muchas gracias, Miriam, por gracias. El valor y por lo que nos viniste a aportar a todos. Y ojalá que nuestros amigos que nos verán que nos verán este lunes, lo comenten, lo hablen, lo compartan, si consideran que vale la pena seguir difundiendo este tipo de conversaciones y de prácticas. Entonces,
Pues les agradecemos a todos. Nada más, yo quiero decir algo. Gracias, 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 gracias. Y algo que, cuando hablaba de un conocimiento vital, como bien lo dijeron, no solamente es como, ay, voy a amar la vida y todo son florecitas. Y creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Estamos muy desconectados también de dolernos, también de confrontarnos, también de desgarrarnos. Y creo que ese es uno de los problemas de nuestra sociedad contemporánea. Y creo que pasar, y me encantó esta cuestión de Noche Oscura, creo que es un camino necesario para una vida de alguna forma más luminosa. Y estamos en este momento, yo sí considero, en mucha oscuridad, en muchos niveles. Entonces creo que esto que regreso, yo creo que eso es, en un sentido más amplio, es amar tu vida y amar la vida, ¿no? Para arriesgarse, por ejemplo, como Carlos lo dice, ¿no? Me arriesgué, Armando también, me arriesgué porque sé lo finito que soy, ¿no? Y eso creo que es padre, ¿no? Y les agradezco mucho que me hayan invitado y ojalá no sea la última y gracias, de verdad. Un beso y un abrazo, Miriam. No, no, perdón. Un beso y un abrazo. Ay, gracias, igual, lo recibo y se los regreso. Gracias, muy amables. En esta forzosa sana distancia. Sí. Agradecemos a todos. Okay. Gracias. Con nosotros. Estén muy bien todos, cuídense mucho. Bye. Igualmente. Bye. Chao.